a quienes le digo yo a usted, en caso de que en algún momento nos ofrecieran la dirección de una barra de opinión, pues claro que me los llevaría. ¿A quién más voy a llevar, no? Déjeme saludar con muchísimo gusto al periodista y escritor Francisco Cruz. Paco, bienvenido a Sin Censura, ¿cómo estás? Toño, ¿cómo estás? Pero mientras nos llevas, tenemos que hacer un programa. Aquí estamos, un abrazote para Pepe y mira con qué temas tenemos hoy, ¿no? Así Qué es. cierre de sexenio, es impresionante. Y un abrazote para el licenciado Gutiérrez Priego también. Así que aquí estamos, Toño, porque hay información. Mientras nos vamos a otro lado, dices tú a una de esas barras de opinión de la televisión pública, mientras tenemos que hacer este programa, Toño. Así que un abrazote y gusto saludarte. Y mira, Paco, me van a decir, ay, con lo que voy a decir a continuación, pero sin censura no le pide nada a CNN, ¿eh? O a Fox News. Mira, ya déjate tú a la hora de orinar de Televisa. Sin censura no le pide, pero absolutamente nada a CNN. Estas barras de opinión que tenemos aquí en Sin Censura son, pero mira, de gran categoría. Y por eso presento con mucho gusto al maestro José Reveles, gran periodista, gran escritor. Y bueno, pues él y yo estuvimos en la misma universidad. Maestro, bienvenido a Sin Censura. Muchas gracias, muy buenos días, Toño, y saludo ya a Paco Cruz, que está ahí presente, y seguramente el licenciado César Gutiérrez Priego, a quien le mando un abrazo también, y vamos a estar listos aquí para comenzar. Para comenzar con una mesa muy, muy fuerte. Saludo también con muchísimo gusto a otro gran amigo. Es abogado, es especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional. Usted ya lo conoce. Yo he estado muy pendiente, obviamente, de esta reforma judicial. Ahí está, el licenciado César Gutiérrez Priego. Bienvenido, César. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Toño, como siempre es un placer estar con Paco y con Pepe. Como siempre se los he dicho por ahí, la producción me decía, mira, estos temas los estaba proponiendo Pepe Reveles. Dije, no es una propuesta, es una orden institucional, ¿no? Es mucho el cariño y la admiración que les tengo. Yo siempre lo he dicho, a Pepe yo lo leía desde que era muy joven en Proceso. Y la verdad es que Paco es un rockstar de las redes sociales, ¿no? Vemos los alcances que tiene y cómo lo quiere la gente. Entonces, para mí es un gusto y un privilegio siempre. Siempre un privilegio estar en estas mesas de análisis. Y bueno, efectivamente, los temas son justos y necesarios, casi bíblicos. Anoche se aprueba ese dictamen rumbo a la reforma judicial. Ojo, querido público consentidor, no significa que se haya aprobado ya la reforma judicial, sino que con la actual legislatura se consiguió en comisiones pues llegar a ese dictamen con tal de que pueda ser discutido, analizado y votado esa propuesta de ley que es la reforma judicial del presidente López Obrador ya 1 de septiembre, que es cuando inicia pues la nueva legislatura con la llamada supermayoría de Morena y sus aliados, necesaria para poder concretar una reforma constitucional. Quiero insistir en esto de que fue la actual legislatura, que de todos modos tiene mayoría de Morena, pero que no alcanza esta supermayoría, la que consigue llevar ese dictamen al 1 de septiembre. Y a pesar de las protestas por parte de trabajadores, impartidores de justicia y simpatizantes del Poder Judicial, entre los que se cuentan también ahí a Xochitl Gálvez, Salía Limón y otros, a pesar de esto, pues les guste o no, la reforma judicial va. Te escuchamos, querido Paco, ¿qué opinas de esto? Toño, fíjate, sí tú tienes razón, primero hay que aclarar eso. La legislatura actual termina funciones prácticamente el día último de agosto, el próximo sábado, pero en ese momento toman protesta los nuevos legisladores y el domingo empieza, no sé si va a haber sesión, pero el domingo, el día 1 de septiembre empieza el primer periodo ordinario de sesiones de la próxima legislatura. No sé si va a haber una sesión de Congreso General, pero el día primero empieza la primera sesión, el primer periodo ordinario de sesiones, que es el domingo, de la próxima legislatura, y a ellos les va a tocar analizar, aprobar, en su caso, o rechazar esta reforma judicial que incluye a los jueces sin rostro. Mira, la reforma la hemos discutido por meses, era muy claro que la iban a aprobar. A mí me parece que los temas adyacentes a la reforma
hoy deben acaparar la atención, la acaparan, la deben acaparar porque hay una andanada de Estados Unidos para frenar la reforma. No sé si sea exactamente de la Casa Blanca o sea a título personal del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aglutinando intereses empresariales, algunos a través de la Cámara Americana o Estadounidense de Comercio, otros a través de los banqueros, porque recuerda, los embajadores de muchos países, no es el caso de México, pero los embajadores de algunos países poderosos representan intereses ciertamente de la presidencia de su país, pero también representan intereses de aquellos grupos o personas que los proponen, sobre todo a cabilderos y empresarios. Y a mí la reforma al Poder Judicial la teníamos analizado, era claro que se iba a aprobar, no había ningún problema. Es claro también que si pasa con la legislatura como está, porque recuerda, y por eso digo, los temas adyacentes son igual de importantes. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, un recurso que interpuso el PAN a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El licenciado Gutiérrez Priego seguramente ya lo vi, nos va a explicar exactamente por qué no debe proceder este recurso del PAN y del PRI para impugnar la asignación de plurinominales, pero bueno, ahí está el recurso pero eso hay que tomarlo o sumarlo a las intentonas golpistas y entreguistas de Norma Lucía Piña Hernández, que además debemos recordar que ella forma parte de algo muy oscuro a través del embajador Ken Salazar, y esta andanada violenta contra el presidente López Obrador y contra Claudia Sheinbaum Pardo, y hay que decirlo, Toño, esto no es producto de la casualidad, no es improvisado, no es que de la nada haya salido Ken Salazar a golpear al presidente López Obrador, a golpear a la presidenta electa, y a proteger a Norma Lucía Piña Hernández, sino esto es un cálculo derivado de un hábito intervencionista de Washington en los asuntos internos de México, un hábito que eventualmente no solo en México, bueno, también en México, ha terminado por orquestar y apoyar, en su caso, golpes de Estado o fraudes electorales, el intervencionismo ahora con motivo o injerencismo con motivo de la reforma judicial, deplorando y cuestionando y urgiendo a detener esa reforma al Poder Judicial, esa es parte de esa retorcida idea de que la Casa Blanca, a través de sus embajadores, tiene la libertad para hacer lo que le plazca a Estados Unidos. Mira, yo digo, tiene razón López Obrador cuando recuerda la historia reciente y no tan reciente. Ronald Reagan aprobó el fraude del PRI en 1988 para imponer a Carlos Salinas de Gortari. Lo autorizó con la condición de que Salinas profundizara el neoliberalismo que había impulsado a Miguel de la Madrid Hurtado. Y este neoliberalismo que nace con Reagan, con Thatcher, ellos no son los padres, los autores, pero sí los que lo pusieron en práctica, y Augusto Pinochet. Y Salinas hizo lo que hizo, y así nos fue. Y luego en 2006, ¿recuerdas? George W. Bush avaló el fraude de aquel año para imponer a Calderón con las mismas condiciones y otras que tenía o que impulsaba el fraude de 88, que es la intervención de Estados Unidos a través de agentes de la DEA, la CIA, el servicio secreto. Sí, hay una costumbre y el presidente, mira, recuerda muy bien el intervencionismo de Washington para derrocar y asesinar, en su caso, al presidente Francisco I. Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez. Todo esto lo podemos ver a través de nados sincronizados o lo podemos ver ocultando información que nos muestra que Estados Unidos así, pero mira, hay otras cosas que debemos ver. Hoy todo el mundo se asusta por este rompimiento del presidente con el embajador de Estados Unidos, también con el de Canadá, pero
yo me centro con el embajador de Estados Unidos, con Ken Salazar. Todo el mundo se asusta, pero se les olvida que en su momento, Felipe Calderón Hinojosa rompió con el embajador en ese momento, ¿sí? Pascual se apellidaba, lo congeló, y Hillary Clinton y Barack Obama retiraron al embajador, lo corrieron. Es decir, lo que hace Ken Salazar es tomar un cierto grupo de intereses de la iniciativa privada, banqueros, empresarios, para frenar algo que corresponde a nosotros. A mí me parece que hoy debe ser, este es el caso, un intervencionismo para tratar de frenar algo. Mira, el intervencionismo no es nuevo. ¿Recuerdas, por ejemplo, Hillary Clinton? Fue fundamental, a ella se atribuye la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto a través del apoyo de Luis Videgaray Caso, de Emilio Lozoya Austin. Así que a mí me parece que todo esto le añade algo mucho más picante, mucho más atractivo, más sexy de reportear. ¿Por qué? Porque no son nuevos, no son nuevas las intentonas de Estados Unidos. Carlos Pascual se llamaba el embajador de Estados Unidos en México en el gobierno de Calderón. Calderón lo congeló, se confrontó con él, y Barack Obama dio la orden a Hillary de correrlo, y lo depusieron, se lo llevaron. Entonces, a mí me parece que esto da más carnita, porque nos muestra cómo se mueven los intereses no solo de Estados Unidos, sino, por ejemplo, los de Norma Piña. No hay duda que hay una alianza muy perversa de Norma Piña con Ken Salazar para frenar esta iniciativa de reforma al Poder Judicial que se aprobó en comisiones, en la Gran Comisión, anoche. Entonces, yo creo que esos ingredientes son como, alguna vez escuché, más sexys de trabajar, y le dan sabor noticioso al cierre de gobierno de López Obrador, que nos lleva a hacer una pregunta: ¿a quién va a fortalecer un encontronazo de López Obrador contra el dueto o la dupla Ken Salazar, Norma Lucía Piña? Me parece que el presidente tiene una ventaja grandísima, porque una ola de nacionalismo se va a volcar. ¿Para qué? Para apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Casi 36 millones de votos en la elección pasada. Pero mira, yo quiero dejar esos apuntes ahí en la mesa, porque me puedo comer todo el día platicando de la historia de este país y del intervencionismo de Estados Unidos en México, que es histórico, y que lo podemos llevar hasta el derrocamiento y el asesinato de Francisco I. Madero y de José María Pino Suárez, en aquella decena trágica. Así que no es nuevo, y esta andanada contra López Obrador no es producto de la casualidad, sino un hábito de Estados Unidos de intervenir en países de América Latina. Así es, y la verdad es que estaba yo analizando esto, querido Paco, querido maestro José Reveles, querido César, desde el punto de vista económico. Creo que a mí me llama mucho la atención que tengamos a corresponsales de la mañanera yendo a decirle al presidente que la Cámara de Comercio de los Estados Unidos está muy preocupada por la reforma judicial. Yo me pregunto, ¿qué Cámara de Comercio? ¿La Cámara de Comercio a quién representa? ¿Quién la constituye? ¿De qué va la Cámara de Comercio acá en Estados Unidos? Acá en Estados Unidos todo el mundo hace negocio. Tengo un vecino que quiere poner una cervecería, la pone. Otro quiere poner un negocio de talachas, lo pone. Y no va y pregunta o se trata de asociar con la Cámara de Comercio. Es algo verdaderamente ridículo. Le pido al equipo que nos grabe para también escuchar al maestro José Reveles, porque me está llegando la información en estos momentos de que ante los dimes y diretes entre México y Estados Unidos por la reforma judicial, se ha planteado por ahí que, por ejemplo, el gobierno de China dice, pues a nosotros no nos importa y nosotros sí que queremos tener comercio con México. Pero bueno, sobre esto, maestro, y sobre la aprobación del dictamen hacia la reforma judicial, por favor, denos su comentario. Bien, me parece que este primer paso importante que era perfectamente esperado, era previsto, la reforma judicial, bien
sin mayores modificaciones, como viene bien planchada, ya está aprobada en principio, ¿no? La Comisión de Puntos Constitucionales le dio una votación a favor y será, como decía Paco Cruz, el primer tema que se aborde en el próximo Congreso, ¿no? Dentro de unos pocos días, ¿no? Creo yo que este intervencionismo por parte del embajador Ken Salazar, amenazando que podría afectar incluso las inversiones y al Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, es una repetición del espantajo que se hizo con este mismo tratado cuando se iba apenas, se estaba discutiendo, se iba a aprobar en 1994. Se estaba en plena discusión con Estados Unidos y Canadá, cuando entonces se puso como precondición de aceptación de un país como México con estas potencias de Estados Unidos y Canadá, el que hubiera un respeto a los derechos humanos. Y por eso se promovió, se empujó, digamos, se obligó a la creación en tiempos de Carlos Salinas de Gortari de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, más allá de los altibajos que ha tenido en su historia, nació con ese estigma, ¿no? de ser un condicionante para que podamos ser parte de este grupo de 3 países que tienen un tratado de libre comercio, ahora el TEMEC ahora, ¿no? Entonces, ese condicionamiento que puede haber sido una iniciativa obligada para México, pues porque recordarán ustedes que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se hace precisamente en México en tiempos de Carlos Salinas de Gortari. El primer presidente es Jorge Carpizo y atiende a estas exigencias internacionales. Bueno, ahora tenemos como agitando el espantajo del TEMEC, que podría tener repercusiones esta reforma judicial precisamente en este tema. Y qué bueno que nos está recordando Toño esta declaración de China. Pues aquí estamos nosotros, ¿no? Que podemos comerciar con México sin problema, como siempre se ha dicho, como una forma alterna. México nunca ha abandonado la posibilidad de pues enlazarse de manera más estrecha con todos los países de Asia-Pacífico, ¿no? Para que no dependamos exclusivamente del Tratado de Libre Comercio. Me parece a mí que la independencia, la soberanía, pues la libertad como país soberano de México están sobre cualquier tratado, como lo dijo ya el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y resulta que después de las críticas que hace en nombre seguramente de los inversionistas Ken Salazar, lo secunda inmediatamente la American Chamber of Commerce, ¿no? Y después de estas críticas pide un diálogo, ¿no? Y entonces lo que hace Andrés Manuel es dejarlo en stand-by, ¿no? Así como en suspensión. No rompe relaciones con Washington, ni mucho menos, pero sí deja un poquito de lado a Ken Salazar, en tanto se avanza en México en la reforma judicial. Creo que vale la pena comentar que de última hora se incorporó el tema de los jueces sin rostro, propuesto por la diputada morenista Lidia García Anaya, tomando pues como ejemplo lo que ocurrió en Italia, pero en nuestro continente,
tanto en Colombia como en Perú como en Brasil, en donde se utilizaron ese tipo de jueces en temas de alto perfil como el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado, y que le dan pues una cierta seguridad, se preserva la seguridad de los propios jueces, pero también se preserva la identidad de los juzgadores para no ponerlos en peligro cuando están pues juzgando justamente a la alta delincuencia, ¿no? Organizada y a la no organizada, y en temas muy sensibles. Me parece que el, en los países donde se impuso, hubo críticas que seguramente se verán aquí, de que se violan los derechos humanos de los juzgados en la medida en que no saben quién los está evaluando, quién está analizando su conducta, quién está juzgando lo que hicieron en su momento y de lo que están acusados, y obviamente se emplea el pretexto de los derechos humanos para no permitir que opere lo de los jueces sin rostro. Es un tema pues viejo en Colombia, en el 91, si no me equivoco, es cuando se puso a partir del decreto 2790 y operó durante mucho tiempo, sobre todo con el tema de los extraditables en aquella época que eran pedidos por Estados Unidos, los grandes capos como Escobar, como los Rodríguez Orejuela y otros, y se mezcló una cosa con la otra. Creo que es interesante analizarlo, ver qué va a pasar en México, si realmente se va a aprobar y de qué manera va a funcionar, cómo se van a escoger estos jueces, cómo el problema es que de todas maneras, por más allá, por mucho que se proteja la privacidad y la identidad de estos jueces, los delincuentes organizados tienen la capacidad suficiente para saber quiénes son, para saber quién es su familia, dónde viven, cuál es su domicilio, etcétera, y ese es el gran riesgo. ¿Cómo se van a poner los candados para que eso no ocurra? Pues tendremos que verlo en el próximo gobierno, en la próxima legislatura, en las cámaras de diputados y de senadores, porque no vale la pena una reforma de este tamaño, una modificación que no se había hecho en México, ahora dentro de la reforma judicial, para la protección de los jueces. Sí ha habido acá casos de juzgadores que después han sido atacados, uno de ellos en el siglo pasado en Morelos, y otro más recientemente en Colima y en Nayarit. Entonces, creo que es un tema pues relevante dentro de las reformas que se buscan al Poder Judicial. Y de hecho, mucha gente en nuestro chat, maestro, queridos compañeros, pregunta que si no sería mejor un jurado, como ocurre acá en los Estados Unidos. Tantas vertientes que podrían haber a esta reforma judicial, pero en estricto sentido, mire, ahí están, ¿no? Los puntos básicos son muy congruentes, son muy sensatos en la opinión de este periodista, ¿no? Es simple y sencillamente que podamos elegir por voto popular a nuestros jueces, ministros, magistrados, que se reduzcan sus beneficios, sus grandes privilegios, sus onerosos y fastuosos privilegios, la creación de la figura del juez sin rostro para evitar problemáticas con el crimen organizado. Y aún así, bueno, pues está esta respuesta, esta resistencia por parte de las élites y de ese mismo Poder Judicial. Antes de que vayamos con el querido César Gutiérrez Priego, le tengo información de último momento y le pido al equipo que nos grabe, porque con el voto de 7 ministros de la Suprema Corte de Justicia, llegaron a suspender hace unos momentos la sesión del Pleno en solidaridad
con los trabajadores que se están manifestando en contra de la reforma del Poder Judicial. Veamos, escuchemos. Me uno a la mayoría, desde luego. Gracias, ministro. Señora vicepresidenta, me permito informarle que existe una mayoría de 7 votos en el sentido de que no se celebre sesión el día de hoy. Gracias. La ministra Lenia Batres va a estar con nosotros por Zoom, pero me están informando ahorita. En virtud de que por mayoría de votos se decidió que por solidaridad y apoyo a nuestros compañeros trabajadores de la Suprema Corte no hubiera sesión el día de hoy. Yo doy por terminada la sesión. Bueno, pues dieron por terminada la sesión y mucha gente dirá, bueno, de todas formas suspenden las sesiones por X o por Y. Aquí supuestamente es en solidaridad con los ministros, con los trabajadores y funcionarios del Poder Judicial que se manifiestan, que hacen un paro en contra de la reforma judicial. Le pido al equipo que nos grabe. Mucho de qué hablar, querido César. Ahí está, ¿no? El dictamen que ya se consigue rumbo a la reforma judicial, la intromisión de los Estados Unidos. Todavía no hablamos de esa parte también muy, muy gruesa y cuestionable en cuanto a la injerencia de tanto Canadá como Estados Unidos, que provoca que el presidente suspenda momentáneamente relaciones con las embajadas de Estados Unidos y de Canadá. Y otra cosa que te quería comentar, César, también aportándole un poco a esto, lo que comparte por ahí el corresponsal del periódico La Opinión, Jesús García, de cómo es que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, liderada por el demócrata Cardin, el senador Cardin, y en un comunicado, Ben Cardin con el senador Tim Kaine y el republicano Marco Rubio, por supuesto, ¿no? Marco Rubio, se mandaron un comunicado para criticar la reforma judicial en México. Ahora bien, quiero dejarlo muy claro, estos son solamente 3 legisladores, no es que el Congreso de los Estados Unidos haya puesto de acuerdo para hacer una determinación en contra de la reforma judicial de México. Son 3 legisladores. No nos vayamos con la finta. ¿Qué opinas de esto, querido César? Fíjate, Toño, que todos están jugando un poco a la política, ¿no? Incluso los comentarios que hace Ken Salazar menciona que los hace a título personal. Y el presidente de la República, aunque manifiesta que en este momento no estarán detenidas las relaciones con el embajador de los Estados Unidos, me sonaba como cuando el novio y la novia se enojan y le dicen, no eres tú, soy yo, dame un tiempo, ¿no? ¿Y por qué? Porque el presidente tiene un colmillo largo y retorcido y me parece que es la forma de contestar y mandar un mensaje al gobierno de los Estados Unidos como para decirles, a ver, no se estén metiendo. Entendemos que ahorita mucho de la política que existe entre ambos países, pues va a estar jugando un papel importante porque recordemos que vienen elecciones, ¿no? En Estados Unidos y que ellos pues son capaces de hacer cualquier cosa y de prometer cualquier cosa con tal de jalar ese voto fuerte que tiene cada uno de ellos, ¿no? Republicanos y demócratas históricamente han utilizado el tema de México como para tratar de jalar a su base electoral más fuerte. Y lo hemos podido ver, lo hemos podido observar. Pero me parece que estamos hablando de muchísima información que se ha dado en un mes, porque cumplió un mes, un día, la detención del Mayo Zambada. Y me parece que no es un tema menor. Recordemos todo lo que ha sucedido alrededor de la detención del Mayo Zambada. Pasamos de hipótesis diversas al grado de ya entender y conocer que hubo un pésimo trabajo por parte de la Fiscalía del Estado de Sinaloa, al grado de que tuvo que renunciar la titular. Y eso pues nos hace ver que este tema también ha sido utilizado, ¿no? ¿Por qué no han salido más cartas del Mayo Zambada? ¿Por qué parecería que están administrando cierta información? Porque ahora sabemos, ¿no? De acuerdo a un nuevo supuesto testigo presencial de los hechos, que en teoría escucha la voz del gobernador, ¿no? Cuando me parece que ahí la Fiscalía General de la República yo hubiera podido obtener la información, porque si bien es cierto, el gobernador viajó a los Estados Unidos en un avión particular, pues por supuesto que tuvo que hacer los trámites
necesarios y forzosos que todas las personas tienen que hacer, obviamente pues, con la parte de aduanas del gobierno de los Estados Unidos, lo cual podría demostrar que él no se encontraba, como él lo señala y en teoría lo demuestra, en ese momento en que supuestamente escuchan su voz. Y me parece que es parte de otra narrativa que se ha estado manejando, pero que hemos tenido tantos temas importantes que se han estado dando, que ha quedado a un segundo término, pero que lo siguen utilizando y que existe una manipulación por parte del gobierno de los Estados Unidos, que me parece que lo que busca no es tanto desestabilizar al gobierno mexicano, sino tratar de influir en las decisiones, no que vaya a tomar el presidente de México, porque él ya va de salida, sino para presionar al gobierno entrante, a la doctora Claudia Sheinbaum. Y lo digo así de claro porque lo que ellos no quieren es tener otro sexenio en donde no puedan tener intervención directa en el gobierno de México. Porque recordemos que la intervención no solamente se da en cuanto al trabajo coordinado con las agencias de seguridad de los Estados Unidos, tiene que ver con muchos de estos hechos que terminan influyendo obviamente incluso en la parte comercial entre México y los Estados Unidos. No es tema menor que México es el principal socio comercial de los Estados Unidos, así como el principal socio comercial de México son los Estados Unidos. Y que en ese intercambio que existen todos los días, estamos hablando de miles de millones de dólares, que obviamente, pues por estos negocios que existen entre ambos países, benefician a empresarios de diversos lugares de la República Mexicana y de los Estados Unidos. Y me parece que ese punto de injerencia lo están tratando de buscar porque dicen, no podemos darnos la oportunidad de que suceda lo mismo que sucedió con el presidente López Obrador, quien, pues obviamente con una forma política correcta, dice, las relaciones van a continuar. Lo que dejamos en suspenso es la relación con los embajadores, porque dice el embajador de los Estados Unidos, con Ken Salazar, y la pregunta expresa uno de los reporteros dice que también con el embajador de Canadá. La realidad es que la relación comercial que México tiene con Canadá no es tan importante como la que tenemos con Estados Unidos, pero no deja de ser un tema menor. ¿Por qué? Porque parecería excepción de acuerdo para contestar y hacer un extrañamiento en el sentido de la reforma judicial. Ahora entrando al tema de la reforma judicial, me parece que aquí el tema importante es, el mismo Poder Judicial entiende que es forzoso una reforma. Lo que pasa es que no están de acuerdo en que esta reforma sea con la elección, ¿no? Del voto libre, directo, universal, ¿no? De la sociedad mexicana, porque ellos consideran que se necesitan capacidades técnico-jurídicas para poder ser juez o magistrado. Y en esa parte puede que tengan razón, pero también la misma reforma nos habla que aquellas personas que sean electas, juzgadores, jueces o magistrados, pues van a tener un periodo en donde se van a preparar para que se pueda llevar a cabo. La realidad es que hablan de una carrera dentro del Poder Judicial que sí existe, pero no es como tal una carrera judicial, porque también se ha dado el caso de personajes que no cumplen con el requisito de ser actuarios y secretarios de acuerdos para poder ir a un examen de oposición. ¿Y qué es lo que pasa con el examen de oposición? La mayoría de los personajes que van a un examen de oposición pasan el examen. El problema es que las vacantes que existen, pues obviamente no alcanzan para todos, y ahí es donde sí viene el nepotismo, donde los familiares de los magistrados, de los ministros, de los jueces, los consentidos, los amigos o los que forman parte de ese grupo, son los que terminan obteniendo esos puestos. No es en todos los casos, pero sí en la gran mayoría. Ahora bien, ¿qué es la parte que preocupa aquí? ¿No? Como pudimos ver y tratar siempre de explicarle a la gente con palabras muchísimo más decentes y sencillas, no como hablamos los abogados, que parecería que a veces terminamos confundiendo más a la gente. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, ¿no? Que es la Cámara de Origen, recibe, ¿no? la propuesta de reforma, que nosotros conocemos como Plan C, para la reforma al Poder Judicial. Y el día de ayer, en una discusión de más de 12 horas, analizaron cada uno de los puntos y observaciones que se señalaron y se dio entrada a esta propuesta. Y como bien lo señaló Pepe, hubo por ahí incluso algunas solicitudes para que se pudieran incorporar, ¿no? A esta propuesta, como los famosos jueces sin rostro.
Y tenemos un problema, ¿no? Porque si bien es cierto, la idea se me hace buena, sería inconvencional, porque la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ya señaló en los diferentes preceptos. Muchas personas señalan que esta iniciativa se toma por lo que se llamó en su momento en Colombia, pero yo tengo el antecedente de que se empezó a llevar en Italia cuando querían desarticular a la mafia, ¿no? Y que obviamente a lo mejor en Italia sí tuvo buenos resultados, también se implementó en Brasil, se implementó en Perú, se implementó en Colombia, ¿no? Pero obviamente la Corte Interamericana, al señalar que era inconvencional, de acuerdo a los tratados internacionales, le daría poca posibilidad a México de que se pudiera llevar a cabo, porque además habría otros artículos de la Constitución mexicana que se tendrían que reformar también, y por eso se suma a esta propuesta. ¿Por qué digo que es una propuesta buena? Pues porque obviamente nosotros hemos visto que muchas veces se termina absolviendo o ni siquiera vinculando a proceso a miembros de la delincuencia organizada, y que por lo general el señalamiento que se hace es que hubo una mala integración por parte de alguna de las fiscalías, por lo general Fiscalía General de la República, es donde se hace el señalamiento, o que no pudieron comprobar, ¿no?, que los hechos se hayan llevado a cabo, como lo menciona el agente del Ministerio Público, o porque hubo corrupción. Pero también existe la otra posibilidad de que pudieran haber amenazado a alguno de los juzgadores y que a lo mejor no existe un mecanismo para protegerlos. Y esto, en teoría, lo que nos daría la oportunidad es que estos jueces no tuvieran temor o miedo a las represalias, que estos grupos de la delincuencia organizada pudieran llevar en contra de su familia, en contra de su persona, la integridad física, etc. El problema es que nuestra misma Constitución te señala que tienes que conocer las personas que te acusan, por qué te acusan, quién te va a juzgar, cómo te va a juzgar. Y hacían un señalamiento a los compañeros que es muy cierto. Nosotros, desafortunadamente, en México adoptamos un sistema jurídico penal que nos obligaron de forma internacional a adoptar un sistema del common law, ¿no?, de los países anglosajones, en específico del gobierno de Estados Unidos. Y lo trajimos a México. El problema es, este sistema lo que busca es priorizar la justicia sobre la legalidad. ¿Por qué es así? Porque utilizan a un jurado popular de comunes, ¿no?, como lo dijeron en Inglaterra, sino de gente común, que es igual que cualquier ciudadano que no tiene conocimientos de derecho. Para eso está el juez, para que él, las reglas que tienen que aplicar, sea quien esté verificando que se lleven de acuerdo a los procedimientos legales que ya están establecidos con anterioridad. Y lo que busca es que este grupo de ciudadanos determinen de forma unánime si una persona es culpable o no es culpable, o si es inocente. Así es como se maneja. ¿Qué fue lo que pasó en México cuando trajimos este sistema a nuestro país? Obviamente le quitamos el jurado. Cuando nosotros le quitamos el jurado, pues entonces ya le quitamos la mitad de lo que el sistema estaba buscando, que era que se aplicara la justicia sobre la legalidad. Y terminamos dejando un sistema legaloide en donde la legalidad está por encima de la justicia. Porque no importa que a lo mejor lo que una persona haya realizado pudiese tener una justificación de justicia, si la ley lo contempla como un delito, pues va a terminar siendo condenado. O viceversa, ¿no? Si lo que hizo la persona nosotros consideramos que fue un delito, que fue injusto, que no había una justificación, pero la ley lo maneja así, pues obviamente esta persona será absuelta. Entonces ese es el grave problema que tuvimos con este sistema, y es el grave problema que también hemos tenido, que hay muchos tratados internacionales que chocan con lo que dice nuestra Constitución. Y por lo mismo tiene que haber únicamente criterios que establezcan en qué casos los tratados internacionales choquen con la Constitución. Y obviamente la Constitución, ¿no?, al ser la reina de las leyes en nuestro país, se ha tomado en cuenta sobre los tratados internacionales, porque el problema es que ahorita están al mismo nivel, ¿no? Entonces, obviamente cuando nosotros empezamos a ver todas estas situaciones y vemos que en esta Cámara se acepta la propuesta, pues significa que los primeros días de septiembre, entrando la nueva legislatura de la Cámara de Diputados, pues obviamente ya se entrará a la votación de toda la Cámara de Diputados y a su vez, ¿no?, con la Cámara de Senadores. No significa que ya desde este momento se haya aprobado la reforma del Poder Judicial, pero sí es el primer punto de lo que viene. ¿Por qué es trascendente el hecho de
que la Suprema Corte de Justicia haya aceptado una denuncia de contradicción de criterios entre la Corte y el Tribunal Electoral. Mucha gente dice que no debió haberlo aceptado. Y si es una facultad de la Corte el que lo acepte, todo tiene que ver en cuanto a la resolución. ¿Y por qué yo digo que aquí estamos hablando de un lawfare o de un golpe de estado técnico, una famosa guerra jurídica? Porque ellos están tratando por medio de una chicanada legal, a mi consideración, porque hay que recordar algo, son criterios completamente distintos. Este criterio que la Suprema Corte de Justicia quiere analizar y quiere entrar al estudio, nos habla del artículo, y ahorita lo voy a decir, 116 constitucional, y aquí lo que en teoría se está hablando es del artículo 54 constitucional. ¿Qué significa esto? De la repartición de los diputados de representación proporcional, o sea, los plurinominales. Y no tiene absolutamente nada que ver con lo que en su momento, en 1998, el gobernador de Quintana Roo, Villanueva, quiso manejar como diciendo que ellos iban a tener una mayoría porque habían sacado un número mayor de votos. Esa es la parte que a mí me parece importante, y más por el hecho de que fue turnado a un ministro que todos sabemos que pues obviamente fue señalado y ya se aceptó que existieron esas reuniones donde la ministra Norma Piña quiso que los magistrados del Tribunal Electoral pues fueran presionados, invita a Alejandro Moreno, al presidente del PRI, y que fue en la casa de un ministro, que es este ministro, que es Juan Luis González Alcántara, quien pues se prestó para que se pudiera llevar a cabo esta reunión. Entonces, para mi consideración, pues existe, por supuesto, por ahí un impedimento legal, porque hay un claro conflicto de intereses. En pocas palabras, lo que está intentando, Marco Cortés, quien aparte en mi consideración no tiene legitimidad jurídica para presentar esta denuncia de contradicción de criterios, porque se supone que las partes que intervinieron son quienes tendrían que participar, pero por supuesto, como en la original que se presenta en 1998 se hablaba del bien común, pues obviamente por ahí querrán darle entrada. Pero con el debido respeto, que me parece lo que está intentando la Suprema Corte de Justicia es ordenarle al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal cómo interpretar la repartición de las diputaciones plurinominales para que no se tenga mayoría por parte de Morena y aliados, que es el PT y el Partido Verde Ecologista. No es un tema menor, me parece que es un tema de una importancia y una relevancia muy grande, porque me parece que incluso se están atreviendo a lo que durante mucho tiempo dijimos que estaban tratando de hacer una guerra jurídica, esta lawfare, y que la gente a lo mejor no lo tomaba muy en serio. Hoy es una realidad y hoy podría suceder. Entonces, por eso no es tema menor también el que los ministros de la Suprema Corte de Justicia hayan suspendido actividades el día de hoy. Me parece que fue más por el reclamo que hubo por parte de los trabajadores del Poder Judicial Federal que van a manifestarse a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque recordamos que la Suprema Corte de Justicia no está en paro y los trabajadores del Poder Judicial sí lo están. Entonces, me parece que por ahí fue también una forma de presión en donde se sintieron obligados a poderlo llevar a cabo. ¿Qué nos deja todo esto, mi querido Toño, Paco, Pepe? Pues obviamente nos deja con el sentimiento de que sí hay poderes fácticos, que no es casualidad que el presidente del PAN haya presentado esta denuncia, de contradicción de criterios ante la Suprema Corte de Justicia, que en menos de 24 horas haya sido turnada, que haya sido turnado un ministro que en todas sus resoluciones ha ido en contra de lo que representa la Cuarta Transformación, y que curiosamente empezamos a ver señalamientos de algunos pequeños grupos extranjeros, en específico de los Estados Unidos, que hablan del mismo tema. Cuando la realidad es, mi querido Toño, mi querido Paco, mi querido Pepe, imagínate tú, y lo digo con toda honestidad y transparencia, que todos aquellos candidatos sean candidatos de excelencia, que se les haga exámenes a todas las personas que quieren participar para ser jueces, magistrados, ministros, y los mejores 10 sean propuestos por el Poder Ejecutivo. Los mejores 10, que sean 5 de la Cámara de Diputados, 5 de la Cámara de Senadores, sean propuestos. Y los mejores 10 del Poder Judicial sean propuestos. Entonces, sí, la gente va a votar por la excelencia, y ahí no me podrán decir que no habría capacidad, porque antes
tú ya hiciste un escrutinio y hiciste exámenes para saber quiénes tienen la capacidad técnico-jurídico para llevarlo a cabo. Me parece que lo que ellos tratan de defender es un cúmulo de beneficios que durante años estuvieron recibiendo y que los hizo vivir una realidad alterna de lo que vive en el día a día la mayoría de los mexicanos. He leído por ahí incluso varios tweets, ¿no?, de gente tratando de defender el que no se lleve a cabo la reforma judicial, diciendo, si tu abogado apoya la reforma judicial, cambia inmediatamente de abogado. Yo les diría y les contestaría, si tu abogado dice que no debe haber reforma judicial, pues es un corrupto que se beneficia de todos estos pactos en lo oscurito que existen entre los poderes fácticos y entre ellos el poder judicial. Totalmente, qué buena respuesta, exactamente, así. Y no solamente lo he escuchado de ti, querido César, de muchos otros abogados que por supuesto son honestos, como es que más allá de una cuestión política, de un enfrentamiento político, esa reforma judicial es absolutamente necesaria, incluyendo la selección de jueces, magistrados y ministros. Déjame ir otra información de último momento. Le voy a pedir al equipo que nos grabe, porque fíjese que la Embajada de los Estados Unidos en México ya le respondió al presidente López Obrador, luego de que este diera a conocer que nuestro país envió mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores una nota diplomática con una queja formal por la injerencia del embajador Ken Salazar al expresar su oposición, mire, a título personal, pero como representante de Estados Unidos en nuestro país, a la reforma judicial. En este comunicado que vamos a leer, que es muy corto, aseguran que Estados Unidos sí apoya el concepto de una reforma judicial, pero que les preocupa la elección de jueces. Dice, la Embajada de los Estados Unidos de América saluda atentamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos mexicanos y tiene el honor de responder a la nota SRE-1052/2024 de la Secretaría en relación con la reciente declaración del embajador Salazar sobre la reforma judicial propuesta por el gobierno de México. Estados Unidos sigue apoyando el compromiso de México de fortalecer el Estado de Derecho a través de la reforma judicial con el objeto de crear un poder judicial que goce de independencia, autonomía y legitimidad. Con respecto a las preocupaciones de la Secretaría de que comentarios del embajador podrían representar una interferencia en los asuntos internos de México, aprovechamos esta oportunidad para afirmar nuestro máximo respeto por la soberanía de México. Al mismo tiempo, mientras trabajamos de manera conjunta como socios para hacer realidad la integración económica de América del Norte y abordar los desafíos de seguridad compartidos que afectan directamente a nuestros dos pueblos, es del interés de los Estados Unidos identificar los acontecimientos que limitarían innecesariamente nuestra capacidad para alcanzar estos objetivos juntos. Como lo expresó el embajador Salazar, Estados Unidos apoya el concepto de reforma judicial en México, pero nos preocupa mucho que la elección popular de jueces no aborde la corrupción judicial ni fortalezca el poder judicial del gobierno de México. Estados Unidos desea continuar su estrecha colaboración con México para alcanzar nuestros objetivos compartidos como socios iguales y en el espíritu de amistad que refleja nuestros lazos de antaño. La Embajada de los Estados Unidos de América aprovecha esta oportunidad para reiterar a la Secretaría de Relaciones Exteriores las seguridades de su más alta consideración. Embajada de los Estados Unidos de América, Ciudad de México, 23 de agosto de 2024. Aquí, antes de que escuchemos a nuestros compañeros, hay varias situaciones que surgen a la mente. En primer lugar, esto de que supuestamente el embajador Ken Salazar hace estos posicionamientos a título personal, pero como representante de los Estados Unidos. Aquí, con este comunicado, el gobierno de los Estados Unidos se pone detrás del embajador Ken Salazar, que bueno, pues es un comunicado que él firma, ¿no? Pero ya es oficial, la representación de los Estados Unidos en México se pone detrás de las declaraciones del embajador Ken Salazar. También, otra cosa que hay que considerar es la problemática a la que se enfrenta este país, los Estados Unidos, en estos momentos. Problemática, señoras y señores, por las elecciones que se nos vienen, por la amenaza de enfrentarnos a un gobierno fascista en el nombre del señor Donald Trump, además de las problemáticas internacionales, económicas con China, ideológicas con China y con Rusia, al mismo tiempo de una guerra en Ucrania contra Rusia, de un genocidio en la Franja de Gaza apoyando al Estado de Israel, y en medio de todas estas problemáticas, al Departamento de Estado
se le ocurre enfrentarse con el mayor socio comercial de México y salir con esta, pues, chistosada de oponerse a una situación que le compete única y exclusivamente a los mexicanos, que es la reforma judicial? Por mucho que digan que hay intereses compartidos, que podrían afectar, ser afectados debido a esta reforma, no tendría que haber algún tipo de injerencia por parte del embajador de los Estados Unidos en México. Le pido al equipo que nos grabe para escucharte, Paco. ¿Qué opinas de esto? Toño, yo les decía que para mí lo interesante es eso, que Estados Unidos ha tomado un posicionamiento claro, claro, aunque lo suaviza. Aquí dice, sí estamos a favor de la reforma, pero nos preocupa esto. Sí hay una intromisión abierta, una intromisión que viene, que es histórica, una intromisión que busca limitar a, al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. Es como un concepto ideológico en el que sobre la base y la idea de que la carga del hombre blanco es muy superior y tiene la responsabilidad de Estados Unidos como nación civilizada de tutelar por medio de la expansión política y económica a los países latinoamericanos. Es decir, sí están tomándose esa atribución de tutela, esta atribución de decir, pues pueden hacer lo que quieran, pero mira, sobre estas bases, sí hay un intento de intromisión, no hay un intento, es una intromisión abierta para salvaguardar las doctrinas de Washington, que se siente un ente superior, y yo digo del otro lado también, porque se vio en los últimos días, para defender intereses o ideas de grandes banqueros, de empresarios estadounidenses, y lo tienen que hacer así porque recuerda cómo llegan los embajadores de Estados Unidos a ser nombrados como tales, a través de recomendaciones de empresarios, de banqueros, muy raros, de verdaderamente estrecha amistad con el presidente de Estados Unidos en turno, pero hay una intromisión abierta, directa, velada, por más que la traten de suavizar, Toño. Creo que vamos a ver un buen rato más de esto. ¿Quién va a salir fortalecido? A mí me parece que, no me parece, estoy convencido que este encontronazo va a fortalecer mucho la imagen histórica de Andrés Manuel López Obrador, porque enfrentarse a Estados Unidos no es tan sencillo. Enfrentarse al imperio, es complicadísimo, pero López Obrador va a salir fortalecido. ¿Van a frenar la reforma? Bueno, pues vamos a ver lo que pasa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un ministro que es anti-4T, con un ministro que odia a López Obrador. De consumarse esto, pues prácticamente se va a consumar un golpe de Estado, así velado, pero es un golpe técnico, lawfare, como le llamen, para limitar al Poder Ejecutivo, al presidente de la República o la presidenta a partir del próximo 1 de octubre, y eso conlleva a que el Poder Judicial Federal en realidad va a ser el poder legislativo de este país. Así es, no puede ser el poder legislativo de este país, y eso es lo que nos preocupa en cuanto a todo lo que se podría venir en cuanto a impugnaciones. Le pido al equipo que nos grabe para también escucharlo usted, maestro José Reveles. ¿Qué opina de estos últimos desenlaces? Pues precisamente tiene razón el comentario de Paco Cruz con respecto a que trataron de enmendar la plana, pero solamente reiteraron su afán de injerencia, porque por más que suavicen las palabras y las posiciones, diciendo que respetan lo que México haga, etcétera, etcétera, y que sí es necesaria esta reforma judicial, pero, y entonces ya ponen los condicionamientos, pues sí, es una forma de meterse en lo que no les toca, ¿no? Y creo que ahí, en efecto, el presidente López Obrador ha puesto los puntos sobre las IES, ¿no? Se trata de una decisión soberana, ¿no? Que no tiene por qué consultarse, no hay ningún país que tenga el derecho a meterse en lo que México está haciendo,
lo haga como lo haga, y de la misma manera México no se mete con otros países para decir qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, esta forma de criticar y luego retirar la mano y decir, bueno, yo no quise criticar, sin embargo, sí opino que las cosas deben ser de esta manera, pues es un intento de suavizar las cosas, pero no está renunciando a esta injerencia. Es un poco lo que en mi juicio el Poder Judicial, a través de este paro que está cumpliendo una semana, que después de haberse confrontado con el presidente con el gobierno por esta propuesta de reforma judicial, quieren ir a dialogar a donde se está llevando a cabo la reforma al Congreso, y por supuesto no lo reciben. ¿Por qué? Porque ya se habían confrontado, ya habían hecho el paro, evitando toda posibilidad de diálogo. Entonces, a deshora quieren llegar y decir, bueno, queremos dialogar, pues ya para qué, ¿no? Porque se pusieron en una postura de confrontación y la quieren enmendar de última hora. Creo que hay una especie de paralelismo entre la diplomacia de los Estados Unidos y lo que se hizo en esta protesta de los trabajadores, dicen, pero movidos obviamente por funcionarios judiciales, y defendiendo sus propios intereses y sus privilegios para que no se los toquen. Entonces, estamos a la espera de que las cosas se manifiesten de manera más clara, que esta respuesta de crítica velada a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues mejor se allane todavía más y digan, bueno, no tenemos nada que ver con lo que se está haciendo en México, respetamos y nos abstenemos ya de opinar. Siguen opinando. El opinar es ya de por sí una forma de intervencionismo que es inaceptable para México. Así es, no sé en qué ayuda, en qué aporta este mensaje, este comunicado, esta nota diplomática de la Embajada de los Estados Unidos en México, maestro. Más bien, a mí me parece un tanto ofensiva como mexicano estadounidense, ¿no? Como mexicano, porque no debería haber de ninguna forma algún tipo de injerencia en una decisión que es absolutamente concerniente de los mexicanos. Y como estadounidense, porque nuestro gobierno continúa metiendo la mano donde no le corresponde, asegurando que esto es en defensa de nuestros intereses, y pues la verdad, ¿qué intereses van a estar defendiendo al tratar de minar la opinión o la decisión de otro país sobre su sistema judicial? Le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, César. ¿Qué opinas de este último desenlace? Pues como bien lo dice Pepe, ¿no? Parecería que la intención es seguir en la conversación, como diciendo, no te preocupes, lo que a nosotros nos interesa es poder seguir trabajando juntos, pero en pocas palabras está dando a entender, aún así estaremos atentos, ¿no? A cualquier cosa que pudiese suceder. Y te digo que a mí lo que me da la impresión es que lo que intentan es, entienden claramente con el presidente López Obrador, no pueden y no pudieron. Y el presidente López Obrador se va en 30 días. Lo que ellos están buscando es tratar de tener injerencia en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Y este es un tema que les puede beneficiar a ellos, porque recordemos el primer comentario que hizo Ken Salazar fue en el sentido positivo, que incluso él venía de un estado en donde los jueces, ¿no?, eran electos por voto popular. Hay que entender, ¿no?, que en Estados Unidos, en muchos de los estados, en la gran mayoría de los estados, los jueces locales tienen que ir a elecciones en donde ellos son votados y la gente, si está de acuerdo con el trabajo que ellos realizaron, pues pueden volver a tratar de reelegirse y la gente votar por ellos. Pero los jueces federales sí son designados por el presidente de los Estados Unidos y por el Congreso.
Entonces, obviamente, cuando se hace el comentario de, bueno, pues incluso en Estados Unidos sí se da, la gente dice, no, bueno, los que defienden que no se lleve a cabo como tal una elección popular de jueces, magistrados y ministros, dicen que no se puede comparar la problemática que tiene ser un juez local con un juez federal. Pero, mi querido Toño, creo que es importante que todos podamos entender que lo que estamos buscando es un mejor sistema de impartición de justicia. Y por supuesto que va de la mano, y lo sabemos, que esta reforma al Poder Judicial no puede dejar de ir de la mano con la reforma a las fiscalías y a la policía. De entrada, porque necesitamos policías que tengan capacidades de investigación, que estén subordinadas al Ministerio Público, pero que puedan trabajar de forma conjunta. Porque ese es el grave problema que tenemos en la impartición de justicia, por lo menos en materia penal. Y por supuesto que necesitamos juzgados, que todo es lo que es la corrupción institucionalizada, que yo le llamo, que son en su gran mayoría esta corrupción que se da en los juzgados del fuero común, que no tiene nada que ver con los juzgados federales, pero que existe. ¿En qué sentido? Pues todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo, si han tenido la mala fortuna de ir a un juzgado, ¿no? Ya sea en cualquier materia, civil, penal, laboral, mercantil, etcétera, se han dado cuenta que hay la famosa corrupción institucional, que significa, si tú quieres que salga tu oficio para que notifiquen a una persona, tienes que ir a dar una dádiva. Si tú quieres que tu acuerdo salga rápido y no duerma el sueño de los justos, tienes que dar una dádiva. Y aparte ya te ponen ciertas cantidades. Si tú quieres que el actuario vaya y notifique la demanda o el acuerdo que es trascendente, tienes que dar una cantidad de dinero, el abogado tiene que ir por él, o en este caso el actor tiene que ir por él, tienen que ir a notificar y tienen que hacer un sinnúmero de situaciones. Si tú quieres copias, tienes que pagarlas, pero pues, obviamente se entiende cuando tú solicitas copias certificadas o le haces la solicitud al juzgado. No, si tú quieres que ellos atiendan esa solicitud, tienes que dar una dádiva. Y desafortunadamente, por eso el acceso a la justicia ni es gratuita ni es expedita. Y yo siempre he dicho que justicia que no es gratuita ni expedita no es justicia, mi querido Toño. Pero los abogados, por supuesto, cumplimos una parte importante. Claro, hay muchísimos abogados que no están de acuerdo porque lo que no quieren es colegializarse. No, imagínate, cuando se habla de que los abogados tenemos que tener ética. En mi caso yo estoy colegiado, ¿no? Pero la gran mayoría de los colegas no están colegiados en este país, entonces pues no cumplen con ciertas normas de conducta ética y pues, por eso cometen chicanas, porque pues, obviamente cuando conoces los extremos de la ley puedes quedarte en esa pequeña línea, ¿no? De lo que es legal y de lo que es ilegal. Y eso desafortunadamente pues termina afectando a las personas que lo que están buscando es justicia, porque la persona que tiene un problema, forzosamente para él es el tema más importante en ese momento. ¿Cómo puede ser posible que las madres vayan y peleen por una pensión alimenticia, que el deudor alimentario no solo no tenga ningún problema, sino que además es capaz de salirse del trabajo para no pagar una pensión alimenticia y ponerse a trabajar en un lugar en donde no pueda manejarse cuál es la cantidad de dinero que tenga? Y yo sé que existen muchísimos mecanismos que podemos utilizar. Lo que pasa es que todo eso cuesta tiempo, todo eso cuesta dinero. Y una mujer que está en la necesidad de mantener a sus hijos y que no le alcanza, tiene que estar gastando todavía o esperar los tiempos de meses o años para que puedan realizar un dictamen o un peritaje en trabajo social, hacer una visita domiciliaria, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la gente se desespera. Entonces, por supuesto que tiene que ser una reforma integral y se está iniciando con el Poder Judicial Federal, porque recordemos que esto se va a replicar en todos los estados de la República. Y para aquellas personas que digan, pero es que difícilmente lo podrán llevar en todos los estados de la República. Lo único que necesitamos es 17 estados de la República, congresos locales que lo autoricen para que se lleve a cabo en todo el país. Entonces, estamos buscando un sueño de un cambio y de una transformación en este país. Quien no lo quiera entender, como yo te lo decía, mi querido Toño, porque dicen, imagínate los jueces del bienestar. Yo te puedo asegurar que si buscas la excelencia, hay grandes juristas que pueden hacer lo mismo y competir en el mismo nivel que muchos jueces y magistrados. No, y además es que eso es lo que tal, como lo comentaste hace rato, lo que tal vez le preocupa a algunos de los trabajadores, algunos de los funcionarios del Poder Judicial. Mencionabas el caso de los actuarios, ¿no? Que muchos de ellos están también intentando
buscar la carrera judicial y nomás no les va a salir ahora, lo pueden seguir haciendo si se busca esto mediante la vía democrática, así de sencillo. Pero bueno, es un tema que tendremos que dejar para más adelante. Se nos fue el tiempo como agua, desafortunadamente, como siempre, y pues como siempre también fue una gran mesa de seguridad con grandes voces. Te quiero agradecer, querido César. Vamos a ir de atrás para adelante porque los últimos serán los primeros. Por tu comentario, pedirte que por favor nos compartas tus redes sociales. Mira, fue como en el ejército, mi querido Toño, dijimos por media vuelta y ya terminamos adelante para que no hubiera problema. Oye, mira, mi página de X, anteriormente Twitter, que es la que yo personalmente manejo, que es @CésarGutiPri. Últimamente no he hecho videocolumnas, prometo que las estaré haciendo, mi actividad profesional no me lo ha permitido, he tenido muy poco tiempo, pero agradecerles, ¿no? Como siempre, para mí es un placer estar con Paco y con Pepe, saben la admiración que tengo, el cariño que les tengo, está pendiente el que podamos ir a jugar dominó. Obviamente, Toño, espero que tu papá esté mucho mejor. Perdón que lo diga abiertamente al aire, pero sabes que hay una amistad, hay una preocupación genuina de mi parte. Y pues agradecer a todas las personas, ¿no? Trato de leer los comentarios que nos envían, de compartir con todos ustedes lo que desde mi humilde punto de vista y lo que mi profesión me ha enseñado, porque yo sí creo en el proyecto de la Cuarta Transformación y creo que en este país tenemos que cambiar las cosas para mejorar. Te lo he dicho abiertamente, yo ya he tenido problemas con algunos juicios en el Foro Federal, porque no les gusta mi activismo, pero pues llegó el momento de definirnos, ¿no? Y de ser valientes, porque me parece que incluso los tibios son escupidos, ¿no? De acuerdo a las escrituras o al poder superior que ustedes puedan tener, en mi caso es Dios. Entonces, pues creo que llegó el momento de definiciones y la definición es muy clara. La reforma al Poder Judicial va y tenemos que defenderla con todo lo que tengamos a nuestro alcance, por la vía legal y obviamente por parte de alzar la voz y decir las cosas como son. Les mando un abrazo como siempre y es un placer y un privilegio estar con ustedes todos los martes. Muchas gracias, querido César. Mi papá te está viendo, efectivamente, según los médicos tuvo una salida favorable a la cirugía a la que lo sometieron hace un lunes, de este lunes, hace un 8, ¿no? Ya una semana. Gracias a Dios, ya está en casa, ya le dieron de alta. Sigue una larga recuperación debido a esta pues horrenda enfermedad que muchos de nosotros, pues, obviamente que afecta tantas veces a la humanidad, que es el cáncer, pero él está pendiente siempre de tus comentarios, de los comentarios de los colaboradores de Sin Censura y por supuesto del público consentidor que emitió muchas oraciones bueno, en su vida. Yo le mando un abrazo a tu papá, sabe la estima que le tengo, pero yo le quiero pedir un favor. Él, como buen militar, ¿no? Retirado, es de mucha fibra y no puede claudicar en estos momentos tan importantes. Vamos a hacer un trato tu papá y yo. Él le va a echar toda la fibra del mundo para salir adelante y yo le prometo que voy a hacer todo lo posible para poder ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, para cambiar este país de una forma positiva. Y ese es le mando un abrazo fuerte y es el compromiso que yo hago con él. Todos los días vamos a salir a derrochar fibra para poder conseguir que él esté sano y que yo pueda conseguir lo que me propuse hace algunos meses. Me encanta la propuesta. Ya pues seguramente te buscará por ahí. Y, por ejemplo, a mi papá le gusta mucho correr, ¿no? Entonces, estoy seguro que en una de esas van a correr los dos juntos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro César Gutiérrez Priego, qué fantástico será eso, y el doctor José Antonio Ruiz Alfaro. Muchas gracias, querido César. Te mando mi cariño, mi verdadero cariño, agradecimiento. Igual, pues vamos de atrás para adelante. El maestro José Reveles no tiene redes sociales, pero por supuesto que también le enviamos todo nuestro agradecimiento por su participación en esta mesa, por sus interesantes comentarios. Muchas gracias, maestro José Reveles. Muchas gracias a ustedes por esta compañía siempre informada, crítica, que nos permite aprender. Estamos en momentos definitorios y hay que tomar decisiones y apoyar lo que hay que apoyar, como esta reforma judicial que para mí es absolutamente necesaria. Sin hipocresías, como dice
la carta esta de de los Estados Unidos, ¿no? Es simplemente la apoyamos porque es absolutamente necesaria para terminar con los privilegios y con los abusos de este poder, que siempre ha sido así. Muchas gracias al maestro José Reveles, periodista, escritor. También gracias al queridísimo Paco Cruz. Paco, por favor, también, pues tú, que has estado muy al pendiente de todos estos casos, de esta muy interesante mesa, compártenos, por favor, tus redes sociales. Toño, pues yo antes de despedirme, un abrazote para tu pa, un abrazote para toda tu familia y para ti, porque uno pasa las mismas con sus enfermos, así que la buena vibra, ya el licenciado Gutiérrez Priego y Pepe, sé que es lo mismo que yo, un abrazote para tu papá, grande de veras, ya nos tomaremos y sí está pendiente ese juego de dominó para tomarnos unas cervezas, y mira, me están diciendo que el próximo martes 3 de septiembre entrará al pleno la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial. Yo, ya sabes, Toño, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Les dejo un abrazote a Pepe, al licenciado Gutiérrez Priego y a ti, Toño, y nos vemos mañana. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias, querido Paco. Paco también pues estuvo ahí al pie del cañón como conductor, el conductor de Sin Censura mientras ocurrían estas pues, situaciones en las que yo estuve ausente. Muchas gracias siempre, querido Paco, el escritor y periodista Paco Cruz, el gran escritor y periodista José Reveles y por supuesto el abogado César Gutiérrez Priego aquí en Sin Censura. Le